Y seguimos aquí en la parte central del tema del día de hoy, bienestar emocional. Estamos compartiendo con nuestro psiquiatra Vicente Santana. ¿Puede la inteligencia emocional modificar nuestro comportamiento ante la sociedad y ante nosotros mismos? Claro que sí, en el mismo momento que yo me doy cuenta de cuáles son mis errores, de cómo controlar mis emociones, en ese momento yo voy a ser mejor persona. Por ejemplo, ansiedad. Siento ansiedad, angustia, temor, ante una situación incierta, pero realmente el futuro es incierto. ¿Por qué atormentarme tanto? Dice incluso la Biblia, por nada estáis afanosos. Me atormento tanto por lo que vendrá y a veces dejo de vivir el aquí y la ahora. En el momento que yo regularizo esa ansiedad, esa angustia, esa preocupación incontrolable por el mañana, por algo que es totalmente incierto, en ese momento que yo dejo de malinterpretar mis experiencias, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Como vivimos tan conectados con nuestras emociones, malinterpretamos siempre lo que pasa a nuestro alrededor. A veces yo saco conclusiones erróneas en torno a lo que está pasando a mi alrededor sin ser eso cierto. Entonces, si yo me llevo de una suposición, portada emocional, me llevo de una suposición, de repente entonces mi conclusión es errónea. Y algo que le digo siempre a los pacientes en el consultorio, ¿qué pruebas tengo a favor de que ese pensamiento negativo que me llega a mi cabeza es real? ¿Qué pruebas en contra tengo? ¿Y cuál sería la mejor forma de ver la situación? Eso nos ayudaría mucho a crecer como persona. Mira, en el momento que yo identifico mi sentimiento de culpa, y yo digo, ven acá, yo me siento culpable, pero en realidad yo cometí ese error, en realidad la culpa es totalmente mía, en ese momento yo la reatribuyo, entonces yo le voy a dar a cada cual su responsabilidad y me voy a sentir más aliviado. En el momento que yo me enojo contigo, si yo tengo la capacidad de sentarme, Luz, mira, esto que sucedió no me gustó, pero con toda altura, en el mismo momento o más luego cuando mis emociones estén más tranquilas, entonces yo me voy para mi casa tranquilo, voy a poder dormir. Porque a veces nos vamos a la casa entonces pensando en lo que debí de decir que no dije y por qué no lo hice. Entonces me atormento y desarrollo algo que se llama rumiación del pensamiento. Comienzo a rumiar, diciendo lo que debí de hacer. En el momento de que yo perdí algo, por ejemplo, una relación terminó, me quemé en un examen, me botaron del trabajo, eso me va a dar tristeza. Ahora bien, si me quedo en tristeza y no avanzo, voy a desarrollar una depresión. Y depresivo nadie me va a volver a dar empleo. Y eso también pasa mucho en las relaciones de pareja, claro, cuando sí hay quizá una experiencia negativa, claro, una relación que no funcionó. Claro. Hay personas que se quedan ahí y no se dan la oportunidad de seguir adelante. De seguir adelante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar? ¿Cómo las emociones nos ayudan? Son importantes, por eso le dije, son útiles, son necesarias, son parte de nuestra vida. Nosotros no podemos vivir sin emociones. En el momento que nos extirpa nuestro cerebro emocional, vamos a ser un robot, una persona autómata que va a hacer lo que el otro le diga sin analizar, sin detenerme a pensar si eso es bueno o eso es malo. Entonces, no reprima sus emociones. Ahora, vamos a regularizarla de una manera que usted pueda ser una persona funcional. Porque imagínate, si yo voy a llorar por todo, o por todo me voy a poner nervioso, o por todo me voy a sentir que me estoy muriendo, que se va a acabar el mundo, o que yo no soy capaz, digno de hacer ninguna cosa, o yo voy entonces a anteponer mis necesidades siempre a las tuyas, en ese momento yo no voy a tener una adecuada inteligencia emocional y no voy a ser capaz de manejar mi vida, ni ayudar a los demás a manejar la suya, ni ser un buen esposo, ni ser una buena esposa, ni ser un buen hijo. Un problema de las madres o de los padres es que entienden que es una responsabilidad de ellos asegurar el futuro de sus hijos. Y hacerse proyecto de vida para sus hijos. Y que si sus hijos fracasan en la escuela, es un fracaso de ellos. Sí, y eso no es cierto. Claro. Si usted como padre trabajó, si usted como padre hizo todo lo que había que hacer, entonces usted simplemente lo que tiene que sentirse satisfecho. Ahora, yo como adolescente me empodero y tomo mi propia decisión. Y soy responsable de mi vida emocional. Pero para un joven empoderarse de su situación, de su problema, primero el papá y la mamá tienen que crear ese niño con una base de responsabilidad. Claro. Si tú no estudias, si no te preocupas de dar el 100% para tú tener una buena calificación, para tener un buen rendimiento escolar, ahí están las consecuencias. Claro, sí. Entonces, muchas veces, como usted dice, hay padres incluso que se sientan y le hacen la tarea a los hijos. ¿Para qué? Para asumir la responsabilidad que le corresponde al hijo, asumirlo a ellos para quedar bien. Claro. Y para que el niño dé rendimiento. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro, por ejemplo, de ese adolescente o de ese adulto que la base que tuvo de niño es que los padres asumieron, por ejemplo, su
Eso mismo, va a ser un adulto en el futuro, muy probablemente, porque existe algo que se llama resiliencia, y la resiliencia es la capacidad que yo tengo de luchar contra la corriente. Es decir, de yo ser totalmente diferente a lo que yo entiendo, a lo que los demás entendían que yo tenía que ser. Si decían que yo no iba a servir, entonces yo demostrarle que sí, que yo me empodero y que yo puedo servir y que yo puedo es la capacidad adelante. Que tú tienes de afrontar cualquier los peligros y las situaciones que me acontecen. Sí. Ahora bien, un padre que le haga siempre los deberes a los hijos está criando un adulto, formando un adulto que no va a saber valerse por sí mismo. En el momento de la adversidad me voy a mandar corriendo. ¿Y qué haría mi papá? Ay, Dios mío, si mi papá estuviera vivo, o voy a tener que vivir subyugado ante un poder superior. Entonces va a desarrollar esta persona una personalidad que se llama dependiente. Los dependientes necesitan una persona superior para que le dé órdenes, que le diga qué hacer, cómo manejar su vida emocional, cómo manejar su vida de pareja, cómo manejar su trabajo, sus cosas. Porque se acostumbraron a que papá o mamá eran los que dirigían las cosas, que yo nunca tomé una decisión por mí mismo. Nunca fui capaz de hacer nada por mí mismo, entonces me desarrollé un trastorno dependiente de la personalidad. Puedo evitar tomar responsabilidades por miedo a fracasar, porque alguien antes hacía todo por mí. Ahora, si me voy al otro extremo, donde me crían que no me ayudan en nada, entonces puedo criarme siendo un adulto resentido, un adulto que no quiero ayudar a nadie, déspota, porque entiendo que yo me soltaron, como decimos popularmente, en banda desde niño, tuve que trabajar, salir adelante, y yo tuve que hacer todo por mí mismo, y al final yo no tengo que ayudar a nadie. Ayúdese como yo me ayudé a mí mismo. ¿Ve? Doctor, son dos extremos. Doctor, yo no quiero que finalicemos el programa sin hablar de una parte que es muy importante, y es lo que es la parte de la inteligencia emocional en lo que es la parte laboral. ¿Por qué quiero también que lo tratemos ahí? Porque usted sabe que hay posiciones que a veces nos permiten a nosotros trabajar con diferentes tipos de personas. Claro. Entonces, ¿cómo uno utiliza esa inteligencia para uno poder a veces afrontar situaciones difíciles que se le presenta a uno en lo que es la parte laboral? Mira, en primer lugar, entender que existen inteligencias múltiples, es decir, por eso tú ves que hay muchas personas que podemos ir a la universidad, ser profesionales, y a veces no avanzan. Entonces, pero ese estudió, se preparó y mira dónde está, no avanza de ese puesto, o está haciendo algo que no tenía que hacer, porque esa persona realmente tal vez le faltó esas destrezas a nivel de ciertas áreas de su vida para poder defenderse, crear como esas herramientas de yo poder venderme, de yo poder hablar en público, de yo expresarme, de yo vencer mis temores, mis miedos. Acuérdate, como decimos popularmente, a veces el que más triunfa, el que más tigueraje tiene. Sí. Es decir, porque ese fue el que pudo desarrollar y someter emociones, el más habilidoso, el que pudo hablar, el que no tenía miedo de enfrentarse al jefe y con altura exigir sus derechos. Claro. A veces en las empresas es muy importante. Mira que el Infotec da muchos cursos de manejo de conflictos, el estrés laboral que se produce mucho. Sí. Todo el que tiene un empleo siempre se siente mal pagado. Siente que hace más de lo que debería, que se le ponen trabajos extra y que entonces la paga es muy mala, la remuneración, la motivación, o que los jefes no le premian, o que los jefes no reconocen su esfuerzo. Y algo que yo le diría, ¿acaso todos los jefes reconocen el esfuerzo de los trabajadores, de los empleados? No. ¿Acaso todo el que trabaja se siente bien pagado? No. ¿Acaso usted se siente realizado? No todo el mundo que tiene un empleo se siente realizado, porque a veces tú puedes tener un empleo muy bueno, pero no es lo que tú estudiaste. Ni lo que te sientes cómodo. Ni lo que te sientes cómodo. Exacto. ¿Ves? Entonces, en el empleo, en el trabajo, nosotros tenemos que aprender a ser muy sutiles. Acuérdate que hay gente de todo tipo, a mi lado, a mi alrededor, con costumbres, con orientaciones familiares diferentes a las que yo tuve, la formación familiar, con el sentimiento de hogar, el sentimiento de compañerismo. Entonces, si yo me trazo una meta de que todo el mundo tiene que ser compañero en este trabajo, llevarse bien, ser amigos, me voy a frustrar. Entonces, es importante aprender a tolerar a cada uno como es. Y claro, usted siempre mantenga haciendo su trabajo, sea buen amigo, sea buen compañero, solidario con los demás, no se cargue en exceso con el trabajo que no le corresponde, aprenda a decir que no. Una persona asertiva, una persona que maneja sus emociones, es una persona capaz de decirle no. Jefe, el jefe te dice que hay que trabajar horas extra, pero que tú tienes un compromiso previo y no te lo dijo con tiempo, aprenda a decir que no. Aprenda a aceptar los cumplidos. Mira, qué bonita te queda esa ropa, qué bien lo hiciste. Ay, eso, pero yo siempre hago lo mismo. Aprenda a aceptar los cumplidos, aprenda a exigir sus derechos,
pero aprenda a respetar a los demás, porque así como a usted le gusta que lo respeten, entonces el otro también le gusta también que lo respeten, y también tiene su propia demanda de querer sentir que vale, que es reconocido, que es amado, que es querido por sus compañeros del trabajo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo espero que este tema que ha sido maravilloso y mala exposición que usted ha tenido hoy en el programa de Mujer a Mujer con Luz de Los Ángeles, podamos aprender a controlar nuestras emociones, porque son muy importantes para poder convivir con los demás y poder sentirnos conforme con nosotros mismos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quiere agregar algo más. No, recordar que las emociones son útiles, importantes y son necesarias. No reprimamos nuestras emociones, pero aprendamos a manejarlas. Bueno, pues nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes del programa de Mujer a Mujer con Luz de Los Ángeles. Quiero recordarle que mañana iniciamos nuestro campamento de verano 2013 de la Escuela Chaillons. Recuerde de llamar al 809-246-1454 o también puede visitarnos en la calle Altagracia número 3 en Villa Velázquez. Nos vemos la próxima semana. Iberia presentó De Mujer a Mujer con Luz de Los Ángeles.